luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Tocando mi corazón,
¿Conoces el proyecto Kilo de Amor? Kilo de Amor es la iniciativa donde podemos compartir alimentos con aquellas personas que viven situaciones de necesidad y demostrar nuestro amor por los demás de una manera práctica. Los productos recibidos son administrados por el Banco de Alimentos de la ONG Nueva Generación. Actualmente recaudamos todo tipo de alimentos no perecederos, elementos de higiene personal y elementos de limpieza. Aprovecha esta oportunidad de mostrar el amor de Dios a través de tu kilo de amor. Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gloria a Dios, nos hemos gozado con las alabanzas. Dios es bueno, Dios es fiel. Y estamos otro domingo más en este año nuevo que estamos comenzando, en este año de que Dios tiene grandes cosas para su iglesia, para su pueblo. Quiero compartir con ustedes una palabra que me inspira de una persona, de un personaje bíblico que realmente me ha inspirado y tiene un efecto en mi vida, ¿no? Y cada vez que yo veo a este personaje crea confianza en mi vida. Y quiero compartir esta mañana con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Números, Números capítulo 14, verso 24. Dice así la palabra del Señor: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Quiero hablar esta mañana de Caleb. En la iglesia también tenemos un Josué y un Caleb, y me vino también cuando vino el hermano de Josué, también es este personaje a la memoria, ¿no? Y esta palabra que el mismo Dios le habla a Caleb y le dice esto, cuando está hablando con Moisés, y le dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. En la Nueva Versión Internacional dice: por cuanto hubo en él otra actitud. Tuvo una actitud diferente, y de eso se trata esta mañana. ¿Con qué actitud empiezas este año? ¿Con qué expectativas empiezas este año? Y esta mañana Dios no quiere hablar de eso, de la actitud que vamos a tener para enfrentar este año. Y antes de entrar y seguir en este tema, quiero contarte un poco la historia, ¿vale? Para aquellos que la conocen ya saben a qué me refiero. Otros quizás la están escuchando por primera vez. Por eso quiero hacer un recuento de dónde estaba el pueblo y situarme históricamente en el lugar, en el contexto histórico de esta situación. En primer lugar, el pueblo hebreo salía de la esclavitud después de cientos de años de esclavitud. Salía de Egipto. Dios, a través de Moisés, ¿no?, hizo grandes prodigios y milagros y sacó a su pueblo Israel desde Egipto, de la esclavitud. Si tú seguramente habrás escuchado de las 10 plagas, y con esos milagros, con ese poder manifestado de Dios para que el faraón dejara libre a su pueblo, salió el pueblo de Israel. Después se encontraron con un gran obstáculo: el mar rojo delante y el ejército de faraón de un lado, y Dios hizo un gran milagro y abrió el mar y pasó el pueblo en seco, y sus enemigos cayeron y perecieron en el mar. Pero en esa actitud, antes de que se abriera el mar, el pueblo de Israel se quejó y dijo: ¿por qué nos trajiste aquí a esta situación, a morir? Una situación complicada, difícil, estaban acorralados. Y ellos ya veían la muerte encima.
y reclamaban, mejor estábamos en la esclavitud. Pero Dios los libró con poderoso y gran milagro abriendo el mar. Después continuaron y por primera vez en la historia, ¿no? Ellos tuvieron durante el día sobre el desierto abrasador una nube que los guiaba, que le hacía sombra, para que no tuvieran y sufrieran del calor agobiador del desierto. Y durante la noche había una columna de fuego que les daba luz y los calentaba. Digo yo siempre, este es el primer aire acondicionado, ¿no?, de la historia, que cuando hacía calor ellos estaban al amparo de la sombra de la nube, y cuando hacía frío en el desierto tenían el calor del fuego y a su vez la luz. Pero continuaron más adelante y en su momento el pueblo tuvo hambre y otra vez reclamó a Dios. ¿Por qué? Y a Moisés le reclamaban, ¿por qué nos trajiste a esta situación tan difícil? Vamos a morir de hambre en este desierto. No confiaban en Dios que había abierto el mar, de que le acompañaba con la columna de nube y de fuego. Y Dios proveyó trayendo maná del cielo, les caía el alimento directamente del cielo a sus manos. Después reclamaron porque tenían sed y salió agua de la peña, otro milagro más. Y Dios hacía milagro tras milagros poderosos. Y lo estaba conduciendo a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de la promesa, a la tierra de la bendición. Y después se cansaron del maná y pidieron carne. Y Dios le dio las codornices que caían. Dios hizo milagro tras milagro, le dio también leyes, le dio mandamientos. Cómo debían ser en su nueva vida de libertad, cómo debían ser en su nueva vida, cómo debían manejarse. Y Dios dio instrucciones, reglamentos de cómo debía ser su vida consagrada a Él. Y después de todo este recorrido y los grandes milagros que hizo Dios, llegaron al límite entre la tierra prometida. Y estaban a un paso de llegar a la bendición. Estaban a un paso de llegar a lo que Dios le había prometido. Estaban a un paso. Y entonces, esta historia se relata ahora en el libro de Números también, capítulo 13, un capítulo antes de lo que leímos. Y en este periodo, en este tiempo, Dios habló a Moisés y le dijo que envíe a los espías a recorrer la tierra. Y eligió a 12 príncipes, a 12 personas del pueblo, de las tribus. Y estas personas fueron a reconocer la tierra, a mirarla. Y dijo Moisés, mirad, esto está en el capítulo 13, voy a leer el verso 18 al 20, y dice, y observar la tierra cómo es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Esta era la instrucción que tenían de ir y reconocer la tierra. Para seguir, en el verso 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Verso 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual tú nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Cuenta el relato de que un racimo de uvas tuvieron que cogerla entre 2 personas, con un palo atravesado para llevarlo. Era tan grande el fruto de esta tierra que tuvieron que hacerla de esta manera. Y eso lo llevaron al pueblo de Israel, los frutos de la tierra, y ciertamente era una tierra donde fluía leche y miel. Ellos mismos lo dicen. Hasta ahí el informe, ¿no?, de que la tierra era buena. Pero continuaron ahora con su informe, pero diciendo esto: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos allí a los hijos de Anac. Verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos de en medio de ellos son hombres grandes de estatura. También vemos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, contra los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. El relato es un poquito larguito, pero es bueno que lo leas porque realmente vas a saber el significado de lo que estoy diciendo hoy. Este pueblo venía de la esclavitud. Este pueblo había sido esclavo por muchos años y tenía una mentalidad negativa. Veían enseguida que no podían. Decía: este pueblo es más fuerte que nosotros. Esta gente son gigantes. Las ciudades fortificadas no podremos. Tenían una actitud negativa, de derrota, de temor, de miedo. No podremos. No podremos con estos problemas. No podremos con estas dificultades. Hay gigantes allí. No podremos. Solo Josué y Caleb, 2 de los 10, dijeron: vayamos ahora y conquistemos esta tierra. Entonces decía que el informe negativo todo el pueblo lo escucharon 10 negativos y 2 positivos, y se quedaron con lo negativo. Todo el pueblo tuvo miedo y lloró, como acabamos de leer, y dijo: y nuestros niños y nuestras mujeres serán presa de ellos. O sea, se estaban imaginando todo el desastre, todo el caos, sin siquiera dar un paso hacia la conquista, sin siquiera haber peleado una batalla. Ya se sentían derrotados y destruidos, sin haber dado ni siquiera un paso de fe, creyéndole a Dios. Enseguida escucharon los informes negativos y enseguida escucharon, si hoy fuese el momento, las noticias. Si tú escuchas noticias hoy por hoy, son catastróficas. El virus no ha terminado. Se habla aquí en Europa en este tiempo de una tercera ola de la pandemia. Se habla del desastre económico que está causando. Y a veces algunos ni siquiera le ha tocado esto y viven preocupados y desesperados. Y esta es una situación similar a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba frente a la ciudad prometida, estaba frente a lo que deberían conquistar. Vimos que Dios lo trajo en todo este proceso con grandes prodigios y milagros. Dios sí existe, Dios sí es real, y ellos habían visto el poder de Dios, pero aún así su mente de esclavos vivía en el temor, en la incertidumbre. Era más fuerte que ellos el agobio, y no vivían y no pudieron conquistar la tierra prometida. Renegaron contra Dios y Moisés, y ya se estaban buscando otro capitán, ya se estaban buscando a otro que los mande y que los vuelva a la esclavitud. Ya estaban desobediendo, había rebelión en el pueblo, se estaban rebelando contra el ungido de Dios, contra Moisés. Volvámonos, mejor estábamos allí que aquí. La rebelión, dice la palabra de Dios, es como pecado de adivinación. Es terrible. Y todo esto por unos comentarios negativos. Si vieron al Dios de lo imposible, que abrió el mar, que los acompañaba con una columna de fuego, que los alimentó, que les dio a beber, ¿cómo
no tuvieron el mismo espíritu que Josué y Caleb, porque su mente tenían temor, en su corazón había miedo, no querían enfrentar las batallas porque no sabían cómo hacerlo, pero tampoco confiaron en Dios. Y solamente 2 personas confiaron, solamente 2. Lo que estábamos leyendo recién en el relato, ¿no? Habían informes positivo y negativo. El no podremos, son más fuertes, somos como langosta, menospreciando su vida, menospreciando que eran pueblo de Dios. Somos como langosta comparado a ellos, somos gigantes. Y lloraron y estaban angustiados, y todo el pueblo los siguió. Y por otro lado estaba Josué y Caleb, que se presentaron delante de ellos, rasgaron sus vestiduras y dijeron: vamos contra ellos, nosotros sí podremos, porque Dios está con nosotros, su amparo lo ha dejado, con nosotros está Dios y podremos, y los comeremos como pan. Esa era la posición de 2. Los 12 vieron la misma situación. Los 12 vieron a los gigantes, los 12 vieron las murallas fortificadas. Pero Josué y Caleb, cuando caminaban en ese pueblo de gigantes, ellos pensaban: a estos los comeremos como pan, a estos Dios nos lo entregará en nuestras manos, a estos conquistaremos porque Dios está con nosotros. Ese era el pensamiento de Josué y Caleb, una mentalidad positiva, una mentalidad que los llevaría a la victoria y a conquistar esa tierra. Pero todo el pueblo se rebeló. Cuando Josué y Caleb dijeron estas palabras, quisieron apedrearlos. Cuando hablamos a veces en forma optimista, cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos a escuchar 2 públicos. Gente que la reciba y sea como Josué y Caleb y quiera cambiar y quiera transformar su vida. Y vamos a escuchar a otras personas que te van a decir: no, eso no puede ser, es imposible, Dios no existe, Dios no es real. Vas a encontrar gente que va a querer hacerte daño, apedrearte, con sus comentarios, con sus actitudes. Porque estamos en una batalla, aunque tú no la veas, una batalla espiritual. Esto lo relata el libro de Hechos, de Efesios. Estamos en una guerra en las regiones celestes. Y hay gente que está influenciada por el enemigo y quiere atacarnos y decirnos muchas cosas que no podremos. Que Chile no podrá subsistir, que los líderes no valen lo que tienen que valer y busquemos a otro que nos dirija. Puede haber un montón de comentarios negativos, pero ¿sabes qué? Esta iglesia confía en el Dios Todopoderoso. Esta iglesia confía en el Dios que todo lo puede. Los que estamos aquí, los que están en la iglesia, tú confías en Dios. Que el enemigo no te engañe con ciertos comentarios, que la gente, que tus pensamientos mismos que están dentro de tu interior, que a veces no son buenos, no tengan poder en tu vida, porque más poderoso es el que está con nosotros, más poderoso el que está contigo, más poderoso es tu Dios que lo que está en el mundo. Entonces Josué y Caleb tuvieron que combatir con esta gente y los iban a apedrear, pero cuando lo iban a apedrear, dice que apareció el Señor Todopoderoso y juzgó lo que tenía que juzgar. Juzgó a estos 10 que hicieron desfallecer al pueblo con sus murmuraciones y comentarios negativos. Dios ahí mismo los juzgó. Y el pueblo quedó condenado a vagar 40 años en el desierto. Y solamente iba a pasar la nueva generación, solamente iba a pasar los hijos de los que salieron de Egipto, los esclavos. Salvo 2 personas, Josué y Caleb. Ni el mismo Moisés iba a llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la mentalidad y por el espíritu diferente que había en ellos. Por eso te recuerdo: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí,
yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por cuanto hubo en él otro espíritu. Dice, hubo otro espíritu y decidió tomar decisiones. Debemos tomar decisiones. Caleb tomó la decisión de seguir a Dios. Este año que comienza, ¿qué decisión tomarás? ¿Siguiendo comentarios negativos y destructivos que te quieren llevar otra vez a la esclavitud del pecado? ¿Quieres vivir otro año más en pecado? ¿Quieres vivir otro año más lejos de Dios? ¿Quieres vivir otro año más en desesperación, sin esperanza, sin vida, sin luz? ¿Quieres vivir otro año más en depresión? ¿Quieres vivir otro año más sin alguien a quien recurrir? ¿A alguien que te sea fiel? ¿A alguien que te ame? Porque déjame decirte, Dios es fiel, siempre fiel. Dios te ama con amor eterno, porque Él es eterno. Él es eterno. Y como es eterno, te ama con ese amor eterno que solo Él puede darte. Los hombres fallan, las mujeres fallan. Dios no falla. Y vemos que este pueblo rebelde tuvo que sufrir en el desierto 40 años. Y ahí se fue Josué y Caleb. Ellos que querían conquistar, como todo el pueblo no quiso, se fueron con este pueblo. Y tú dirás, pero no es justo. ¿Cómo van a pagar ellos por los pecadores? Pero tuvieron que aceptarlo porque al final todos eran pueblo de Dios y lo hicieron por la nueva generación que sí iba a pasar y a conquistar la tierra prometida. Y ellos dos serían los líderes de la conquista. Y pasados estos 40 años, en Josué capítulo 14, que relata lo último que ya voy a compartir, dice que pasados estos 40 años ya se estaban repartiendo parte de la tierra conquistada. Faltaban algunas partes por conquistar. Ocurre este relato. Dice en el Josué capítulo 14, verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él lo dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú viste que aquel día que los anaqueos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón, por heredad. 40 años para llegar al desierto, otros 5 años que estuvieron conquistando los otros pueblos y llegaron ahora a este punto, a la tierra de Hebrón, la tierra donde estaban los gigantes. No era la tierra más fácil, sino la más difícil de conquistar. Y Caleb tenía 85 años. Pero dice, tal era mi fuerza entonces, tal es ahora. O sea, tal era mi espíritu antes, tal es mi espíritu ahora. La misma fortaleza espiritual, la misma fortaleza que tenía entonces, la tiene ahora. La misma espíritu, con el mismo espíritu de conquista estaba allí hablando el mismo Caleb de hace 45 años atrás. El mismo Dios que estaba antes estaba con él y él sentía la misma pasión, la misma fuerza. Los 40 años en el desierto no doblegaron su espíritu. Los 40 años de 5 años y los 5 años de conquista no doblegaron su espíritu. Nada doblegó su fe, nada doblegó su carácter, nada doblegó ni las circunstancias, ni la prueba, ni los gigantes, ni nada doblegó su espíritu. Nada doblegó su actitud de ir adelante. Con 85 años, él conquistó Hebrón. Le pidió permiso a Josué, autoridad.
Él sabía lo que significaba la autoridad y dónde estaba la bendición. Josué, el otro que entró a esa tierra, había sido a quien Dios le dejó a quien Moisés le dejó el mando. Él era la autoridad por excelencia y él fue la autoridad y pidió permiso para ir y actuar. Actuó en autoridad. Dios lo bendijo y conquistó esa tierra. Dame ese monte. Yo hoy no sé cuál será tu monte. No sé cuál será tu tierra prometida a conquistar. Quizás tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Tu vida quizás es un desastre. Pero ¿sabes qué? Hoy tienes la oportunidad de aceptar a Dios a través de Jesucristo como su Salvador. Acercarte a Él y decir: Dios, te necesito. Pon en mí otro espíritu. ¿Y sabes qué ocurrirá? El Espíritu Santo, porque cuando Jesús se fue, dijo: yo me voy, pero os enviaré al Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo te dará poder. El Espíritu Santo te dará la fuerza que no tienes. El Espíritu Santo restaurará tu vida. El Espíritu Santo te dará el espíritu de Caleb. El Espíritu Santo te fortalecerá. El Espíritu Santo te levantará. El Espíritu Santo te renovará porque te revelará a Jesucristo, aquel que tiene el poder para liberar, aquel que tiene el poder para sanar, aquel que tiene el poder para que tú seas libre y victorioso y vivas una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar un espíritu vencedor para este 20. Y aunque esté el virus, aunque haya dificultades económicas, aunque haya que son gigantes que se presentan delante, triunfaremos con Dios, triunfaremos con Dios. Hillel triunfará con Dios. ¿Por qué? Porque hay otro espíritu en nosotros, hay otro espíritu en nuestras vidas, un espíritu de conquista, de triunfo, de ir hacia adelante y de no retroceder. Me gusta y me encanta lo que dice el libro de Hebreos 10:39, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Persiste en la fe, porque no somos de los que retroceden. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los conquistadores. Nosotros somos los que vamos a enfrentar gigantes, como David, que enfrentó a un gigante siendo niño y lo derrotó. Nosotros le cortaremos la cabeza a los gigantes, a las circunstancias más difíciles, porque vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga, iglesia. Que tengas una semana bendecida. Que tengas una semana y piensa en esto. ¿Con qué espíritu empiezas? Empieza con un espíritu diferente. Empieza con un espíritu diferente. Que Dios te bendiga grandemente.